Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1, es el tema de nuestra conferencia el día de hoy. Y fíjense cómo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y lo hemos leído, lo hemos cantado. Yo creo que mis primeras actuaciones fue cuando tenía 3, 4 años en Navidad, que se le llamaban las cantatas de Navidad, que cuando no salía de piedra salía de oveja, y más adelante ya empecé a salir de pastor, pero no lo sabíamos de memoria. Pero ahora vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Primero, les quiero leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 16, algo muy interesante. Fíjense cómo dice Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí vamos a hacer énfasis en una palabra: profano. Aquí, profano. ¿Qué es profano? No es algo que manejemos en nuestro lenguaje coloquial. Profano, a lo que se refiere la Biblia, es alguien ajeno al templo de aquella época. Alguien que no tiene los principios bíblicos. ¿Cómo lo diríamos en nuestro mundo actual? Alguien mundano. Alguien que no se basa con los principios de Dios, sino con los principios del mundo. Y este mundano, ¿a quién se refiere? Fíjense, a Esaú. Está hablando muy claro que no sea profano como Esaú. Y dices, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver. Esaú era uno de los hijos de Isaac, que nació con su gemelo, y Esaú fue primogénito, y minutos después nació Jacob. Desde un principio, desde el inicio, Dios le dijo a sus padres, o sea, a Isaac y a Rebeca, que el segundo iba a ser servido por el primero, que el primogénito iba a estar por debajo del segundo. Siempre Dios les dijo: el bueno es el segundo, el bueno es Jacob, no Esaú. Pero ¿qué creen? No le creyeron a Dios. Ni Isaac le creyó a Dios, ni Rebeca le creyó a Dios, ni Jacob le creyó a Dios, ni Esaú le creyó a Dios. No les importó. Siguieron su vida normal. Y siguieron en base a las costumbres de esa época. Y las costumbres era que el primogénito era el que iba a heredar 2 tantos. La herencia, si eran 2 hijos, se dividía entre 3. Y 2 tercios era para el primogénito y 1 tercio era para el siguiente hijo. Pero no lo consideraban la palabra de Dios que les había dado. Ellos empezaron a vivir como ellos entendían, como ellos querían, hasta que en un momento dado, ya que era grande, Rebeca, a la que le fue dicho que Jacob era el bueno, le dijo a su hijo: oye, tu padre ya está grande, ¿no ve? Vamos a preparar algo para que te dé la bendición. La bendición era darle la primogenitura. ¿Y qué significa ser primogénito? Primero, en aquella época estaban organizados como clanes, en donde era uno el patriarca, el cual legislaba, el cual guiaba, el cual daba órdenes y el cual se encargaba de proteger a todo su clan. Los clanes podían ser de 10, 20, 50, 100, 200 gentes, porque en el clan no nada más estaban los parientes, sino también los sirvientes. Entonces Esaú sabía perfectamente que el ser el primogénito, él iba a heredar ser el patriarca de ese clan, pero no le importó, no le interesó ser el patriarca. No le interesó ser el que se encargara de administrar toda la riqueza de su padre. También en aquella época, la gente cree que si tenían 100 ovejas, las dividían en la herencia y 33 para ti y 66 para mí.
No, porque no podrían sobrevivir, sino que mantenían las 100 ovejas o las 1000 ovejas juntas y el patriarca, la cabeza de la familia, las administraba, las cuidaba y nada más le daba los usufructos, los dividendos de su herencia, de una tercera parte. Significaba que el patriarca era el que se quedaba a administrar todo y era el que incluso aplicaba justicia, era el juez cuando había contiendas y disputas. Pues todo eso no le importó a Esaú. Y dice la historia bíblica que Rebeca le dice a Jacob, mira, disfrázate de tu hermano, tu papá ya no ve, ponte la ropa de tu hermano que huele a él, ponte pieles en los brazos porque era muy velludo y preséntate con tu padre. Y así fue, engañó a su padre y el padre le dio la bendición a Jacob. La bendición que era a los ojos de Esaú terrenal, pero a los ojos de Jacob, él sabía que había algo más profundo, que era espiritual. Cuando regresa Esaú, se entera de que su hermano le había jugado chueco, que se le había adelantado, y entonces declara, lo voy a matar, lo voy a matar. Y en ese momento la mamá le dice a Jacob, huye, porque tu hermano si te ve, te va a matar. Y lo manda con su hermano de Rebeca, con el tío de Jacob, que se llamaba Labán. Y cabe señalar que Jacob no era una perita en dulce, era terrible, terrible. Pero como decimos en México, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y se va topando con el tío Labán, que si Jacob era tranza, Labán era tranza y medio. Y así corre toda la historia. Primero lo hace trabajar 7 años por el amor de su vida, Raquel, y la noche de bodas, como no habían pagado el recibo a Comisión Federal de Electricidad, le cambia la novia y le da a la más grande. Y al otro día que se despierta Jacob y se topa con que no era su amada, sino la hermana de su amada, se enoja. Y al enojarse le reclama al suegro y dice, no, las costumbres de mi clan es que primero sale la más grande. Y mientras no salga la más grande, la chica tampoco sale. Pactan trabajar otros 7 años y dice, ok, te doy a la que quieres, a Raquel, pero me tienes que trabajar 7 años. Dice, pero me la das por adelantado. Sí, nada más cumple 1 semana de luna de miel con mi otra hija. Y así va con unas historias increíbles de cómo están jugando Labán y Jacob a ver quién es más listo y a ver quién se tima a quién, hasta que llega el momento en que deciden irse. Dice Jacob, ya me tengo que ir. ¿Por qué Labán aguantaba tanto a Jacob? ¿Saben por qué? Porque todos los hijos que tuviera Jacob mientras trabajaba para Labán pertenecían al clan de Labán. Y en aquella época era importantísimo que el clan creciera. Por si te atacaban, tenías gente que te defendiera. Y resulta que la primera esposa de Jacob no fue fértil, fue fertilísima. Tuvo 7 hijos, 6 hombres y 1 mujer. Yo creo que es la mujer más fértil en toda la Biblia. Y al mismo tiempo la mujer más repudiada por su marido en toda la Biblia. Entonces llega y dice, vámonos. Y cuando se van, se lleva a sus hijos, se lleva a sus esposas, se lleva a las sirvientas de las esposas. Y cuando regresa Labán se da cuenta que se habían llevado, pues realmente se habían llevado a 10 hombres de batalla. Dijo, no es posible, me están diezmando mi clan. Lo corre a encontrar, lo corre a alcanzar para literalmente, porque así decía la ley, que él recogía a sus hijos, a sus nietos y dejaba a Jacob que regresara nada más con lo que traía puesto. Esa era la ley. Pero en el camino se le atraviesa el ángel de Jehová y le dice, pobre de ti,
si le tocas un pelo a Jacob. Pobre de ti. Labán reconoció que era Dios, dijo, no, Dios me libre. Entonces ya llegó muy manso y le dijo a Jacob cuando lo encontró, nada más porque me encontré a Dios, sino ahorita ya estarías cadáver. Saluda, besa a sus hijos y se va. Para esto ya habían pasado cerca de 20 años de cuando le vio la cara a Esaú. En eso dice, tengo que regresar pues a la tierra de Esaú. ¿A dónde está él? Dice, pero ¿cómo me va a ir? Si hace 20 años dijo que me iba a matar, ahorita pues, me va a hacer carnitas de plano. Entonces dice la palabra que primero tiene un encuentro con Dios y pelea con Dios y le gana a Dios, que entre comillas, Dios se dejó ganar, obviamente, porque nadie le podemos ganar a Dios. Entonces se dejó ganar y en ese momento le cambia el nombre de Jacob a Israel. Sale y dice, ahora, este fue el más fuerte, ahora me tengo que encontrar con mi hermano Esaú, el que me quiere matar. Va caminando y finalmente se lo encuentra y él empieza a mandar por adelante regalos y familia como escudos hasta que encuentra a Esaú, y Esaú no tenía problema con él, ya lo había perdonado, ya se había olvidado todo, corrió, lo abrazó, lo besó como si nada hubiera pasado. Pero algo que tenemos que aprender de esto, durante 20 años, Esaú diario estuvo despotricando, no sé si de donde estén oyendo conozcan la expresión, estuvo hablando mal del tío Jacob. Rata de 2 patas, mentiroso, ladrón, correlón, collón, maricón, todo lo que se puedan imaginar. Diario. Los hijos lo oyeron y se programaron. Los nietos lo oyeron y se programaron. Los bisnietos lo oyeron y se programaron. Y todos decían, el tío Jacob es un desgraciado. Le vio la cara a mi papá, le vio la cara a mi abuelo, le vio la cara a mi bisabuelo. Y así fue todo el tiempo. ¿Y qué sucedió cuando se encuentran cara a cara? Grandes amigos. Pero ustedes creen que lo que hizo Esaú hablando a toda su descendencia de las cochinadas que le había hecho Jacob, ¿lo iban a olvidar? No. Y de ahí, de ese hecho, surge la enorme enemistad, guerra y odio entre los edomitas y el pueblo de Dios. Los descendientes de Esaú son edomitas, los de Edom. Los descendientes de Jacob es el pueblo de Dios. ¿Y quién creen que era edomita? Herodes, el rey Herodes de la historia del nacimiento de Jesús. ¿Ven cómo todo empieza a caer en su lugar? Como si tuviéramos muchos puntitos y los empezamos a unir uno con otro y uno dice, ahora entiendo. Ahora, ese es el punto número 1. El punto número 2 de nuestra historia dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, cuando nació en Belén de Judea, José y María eran norteños. ¿Qué significa eso? Imagínense que alguien vive en Tijuana y para tener un bebé se viene a Ciudad de México. Dicen, oye, pues si vives allá, ¿qué andas haciendo por acá? Resulta que en aquella época el pueblo Jerusalén estaba llena de negocios. Había mucho dinero circulando por la legislación de Herodes. Más adelante te voy a contar quién era Herodes a detalle. Un hombre increíble de negocios, paranoico y loco totalmente, pero un hombre de negocios. En este caso, el César, sabiendo que hay muchísimos negocios que se están moviendo ahí, él lo sabía, checa las arcas de la nación y dice, Judea no está pagando bien, aquí me está faltando dinero.
¿Cuántos gobiernos a nivel mundial hacen cuentas y dicen, estoy seguro que no están pagando todos impuestos? Y empiezan a poner determinadas legislaciones y determinadas situaciones para empezar a descubrir a los evasores fiscales. En este caso fue lo mismo. Y la única forma que se le ocurrió a él es, voy a censar al pueblo. Pero recordemos algo. En el Pentateuco, en el Levítico, Dios prohíbe exprofesamente censar al pueblo. Era una orden directa, no censarás al pueblo. Entonces dices, pero ¿por qué lo prohíbe? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes lo que tiene de malo? Que Dios siempre ha querido que dependamos de Él, no de nuestras fuerzas. El Señor también les prohíbe en el Antiguo Testamento que no podían tener caballos, que no podían tener carros. Dice, ¿caballos? ¿Por qué les prohibió literalmente que no fueran a Egipto por caballos? Porque en aquella época los caballos y los carros es el equivalente a los tanques y los aviones nuestros. Entonces Dios siempre dijo, yo quiero que tú confíes en mí. Yo quiero que tú nada más estés esperando en mí. Porque así como Ezequías cuando oró a Dios, en una noche el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados que estaban a punto de atacar Jerusalén. Dice, así quiero que confíes en mí. No confíes en tus fuerzas. Por eso no censes al pueblo. Para que digas, tengo tantos millones, si me atacan tengo con qué defenderme. No. Y recuerdan, los que hayan leído su Biblia, recuerdan cuando el rey David hizo un censo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Le fue terrible por haber desobedecido la instrucción del Señor. Bueno, pues entonces resulta que José y María tienen que ir a apuntarse en el censo, pero no donde viven, sino de donde viene su linaje familiar. Y como ellos venían del linaje del rey David, les tocaba Belén. Y cabe señalar que nosotros cantamos villancicos de Navidad, e incluso luego ponemos nacimientos y demás, y ponemos a la aldea de Belén muy pintoresca. Pero déjenme decirles, Belén era como una ranchería, era un caserío. Belén no llegaba ni a ciudad, era simplemente un lugar cercano a Jerusalén, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, donde había un grupo de casas y lo importante de Belén es que de ahí provenía el rey David. Entonces dijeron, tenemos que ir a censarnos a Belén y venir caminando desde el norte. ¿Por qué hablo del norte y del sur? Otro paréntesis. Después del rey Salomón, cuando su hijo Roboam tomó el poder, fue rey, fue tan mala su administración que se dividió el pueblo de Israel. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus, Judá y Benjamín, se fueron al sur. Jerusalén está en el sur. Y desde entonces hay fricción, hay pleito entre el norte y el sur. Los del norte son gente más culta, más educada. Los del sur son gente más atravesada. ¿Sabían que de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, solo uno era del sur? ¿Quién creen que era del sur? Judas Iscariote, para variar. Entonces ven esas situaciones de decir, híjole, yo soy del norte y tengo que ir al sur. Imagínense que estamos aquí y de repente nos dicen que tenemos que ir a votar y nos dan un pueblito en la Sierra Chapaneca. ¿Por qué? Porque nos tocó por suerte. Y uno dice, oye, ¿y cómo llego? Pues mira, tomas de aquí el vuelo a Tuxtla Gutiérrez, te bajas, tomas un camión, luego tomas una pecera, luego tomas un burro y al final ya llegaste. Oye, pero yo soy chilango. Pues qué bueno, pero te tocó allá. Algo así le tocó a María y José. Una cosa similar. Dijeron, tenemos que ir. Y empezaron a ir. Ya no voy a entrar en más detalles. Pero lo del burro y todo, que no hubo burro.
todo era a pie. Burro tenían los reyes. En burro entraban los reyes. Ese era el carruaje real. Ellos eran a pie. Y ilustres mamás que han tenido bebés, díganme, cuando ya faltan pocos días para que el bebé se acomode y se encaje, ¿qué las ponen a hacer? A caminar. Y camínale. Si van a las maternidades, hasta parece manifestación de un lado para otro, de un lado para otro, hasta que ya está disponible. Ahora imagínense a la Virgen María, a José, caminando no 10, ni 20, ni 30, sino más de 100 kilómetros. Y no en una calzada plana, pues antes no lo tuvo antes. Por eso cuando llegó, yo creo que tenía ya 15 centímetros de dilatación o una cosa así, que dijo ya no llego a ningún lado. Pero en fin, sigamos con la parte romántica de la historia. Y entonces, Belén, que es pequeña, fue la que albergó el nacimiento del Cristo. ¿Por qué? Porque así lo habían profetizado, así tenía que ser. En aquella época no había Holiday Inn Express, ni mucho menos. En aquella época llegaban a hospedarse en casa de otras personas. Algunos abrían sus casas como si fuera un mesón. Y como había tanto movimiento por el aspecto del censo, pues estaba todo lleno. Y cuando nace el niño Jesús, todos hemos visto, es que no cabe duda que nuestra cultura es tiernísima, todo lo pone romántico. ¿Han visto el nacimiento? La vaca sonriendo, el caballo, casi la oveja está diciendo hola, aquí estoy, así todo limpio, precioso. La Virgen María con cara de bienaventurada. Las que han dado a luz, nada más quiero que me digan cómo se sienten las siguientes horas después de dar a luz. Que si ven al marido, lo agarran a golpes, así, a golpes. Pero en fin, el lugar donde fue a nacer era literalmente un chiquero, un establo. ¿Cuántos de ustedes conocieron establos? Yo conocí un establo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hace unos años, acompañaba a mi mamá a la casa de Aarón Padilla, el que era el futbolista, que sus papás españoles tenían establo. Entonces llegábamos a comprar la leche. Estaba así el altero de vacas y aquí estaba la mesa donde servían la leche. De las cosas más traumantes para mí es que con una coladera sacaban todas las moscas de la leche. Y decía, no es posible. Es que os digo, no, esto está más allá de mis fuerzas. Y las vacas, yo pensé que se estaban muriendo de problemas de riñón, se las viven haciendo agua. Dije, bueno, ¿y estos? Pero hacen tanta agua que a uno lo pueden inundar. Yo no sé dónde les cabe tanto, la mera verdad. Y del otro, también, son terribles. Me acuerdo que yo llegaba y yo decía, que no se me pegue el olor, que no se me pegue el olor. Eso fue mi experiencia personal. Ahora imagínense ese lugar donde nació el niño Jesús. Obviamente los animales llegan, comen y hacen sus necesidades. No pueden salir, hacer sus necesidades y regresar. Entonces estoy seguro que María y José cuando entraron, pues sus pies fueron llenos de estiércol. Y cuando nació el niño Jesús dijeron, oye, ¿dónde lo ponemos? Oye, pues ahí donde están comiendo los animales estos, quítalo. Los quitaron la comida, medio le secaron, pusieron ahí unos pedazos de tela y ahí acostaron al niño en un pesebre. Pesebre siempre se oye muy romántico, se oye como una cuna real. No, pesebre es donde comían los animales. Pero en fin, seguimos con la historia. Ese era Betlem. Ese era el pesebre. Ahora seguimos con nuestra parte bíblica y dice, cuando el rey Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Esto es fenomenal. Ya vimos por qué Herodes es edomita, descendiente de Esaú. Y uno dice, pero si es descendiente de Esaú, ¿cómo se logró colar como rey de los judíos? Pues se casó con una de las hijas de las princesas de los asmoneos.
y se coló. ¿Por qué se coló? Porque Herodes el Grande, era extremadamente astuto políticamente. Astuto. En esa época había dos personas que estaban concursando para ser emperador romano. Y Herodes se cargó completamente en uno y le echó toda la fuerza, como decimos en México, toda la carne al asador a ese uno. ¿Y qué creen? Ese uno perdió. Cuando pierde, dice Herodes, ahora sí, pues, me van a sacar. Va a ver al que ganó, y el que ganó le dice, oye, ¿por qué me vienes a ver? Dijo, no, pues mira, déjame ser sincero, yo le iba al otro, lo puse todo con el otro, pero ahora que tú ganaste, mi fidelidad está contigo. Fue tan cruda y brutal su transparencia, su honestidad, que le dijo, no, quédate como rey. Y ese fue Herodes el Grande. Herodes el Grande, hasta el día de hoy, es reconocido porque hizo grandes obras arquitectónicas, al grado que él diseñó y construyó el puerto de Cesarea, que fue el primer puerto artificial de la época. Y ese puerto estaba en guerra comercial con el puerto de Alejandría, que estaba bajo el control de Cleopatra. Y Cleopatra no soportaba a Herodes porque ahora los barcos tenían a dónde escoger llegar, si a Alejandría en Egipto o si llegaban a Cesarea con Herodes. Y ahora, todos sabemos lo que significa un puerto. Piensen en Veracruz, piensen en Lázaro Cárdenas, un puerto marítimo donde llegan barcos y barcos con mercaderías. ¿Qué es lo que sucede en ese puerto? Empieza el dinero a circular. Empieza a haber mucho negocio. Desde el negocio oficial de que me tienes que pagar impuestos de importación, hasta el negocio de traslado, ¿quién va a mover la carga? Por eso Herodes lo primero que hizo después de construir ese puerto artificial, que incluso no había los buzos de Pemex, allá era a pulmón, y los pilotes que sembraron para eso tenían más de 20 metros de largo para poder anclar el puerto. Y ese puerto, para poder controlarlo, Herodes el Grande tenía un palacio en el puerto. Tenía un palacio ahí, tenía un palacio en Jerusalén y tenía un palacio en Jericó. Es tan grande las obras de Herodes el Grande que incluso hizo el templo de Jerusalén. El último templo que tuvo el pueblo de Israel, lo construyó él para congraciarse con los judíos. Él, al día de hoy, los que han ido a Jerusalén, hay algo que se llama el Herodión, que está a las afueras de Jerusalén. Ese Herodión era el palacio de Herodes el Grande cuando estaba en Jerusalén. ¿Y por qué se iba a Jerusalén? Estaba casi todo el tiempo en Cesarea, pero cuando había fiestas, cuando había que celebrar, ya fuera la Pascua, ya fuera las cosechas, entonces se movía a Jerusalén porque tenía miedo de las rebeliones. Era tanto el hostigamiento de los romanos hacia el pueblo de Israel, era tanto el cobrarle los impuestos, era tanto gente como Mateo y que les estaban pidiendo más y más, que la forma en que ellos cobraban impuestos era el César decía, yo creo que esta zona me tiene que dejar 5,000 denarios. Y la subastaba. Entonces decía, ahí estaba Zaqueo, estaba Mateo, y decía Zaqueo, yo te doy 5,050. Y decía el otro, yo te doy 5,100. Nadie más, 5,100. Pagaban los 5,100 que se supone que tenía que dar esa región, y entonces el que lo había comprado tenía todo el derecho para ir a cobrar el impuesto que quisiera, obviamente con una sustancial ganancia. Si había pagado 5,100, a lo mejor decía, con que cobres 6 o 7,000, ya con eso me doy por bien servido. Por eso apretaban tanto al pueblo de Israel. Por eso los estaban aniquilando a base de impuestos. Y por esa razón precisamente Herodes el Grande, desde Herodes el Grande, tenían miedo
de un levantamiento, que finalmente se dio en el año 70 de nuestra era, y en eso acabó lo que fue el pueblo de Jerusalén y la diáspora, todo eso. Entonces, Herodes el Grande entra a ser rey de los judíos por un decreto del César. Después de Herodes el Grande, que Herodes el Grande es famoso en la Biblia porque fue el que estaba reinando cuando nació el niño Jesús. Él fue el que recibió a los magos de Oriente y él fue el que mandó matar a los niños, queriendo matar a todos los demás. El hijo de Herodes el Grande fue Herodes Agripa, su hijo, que fue el que entrevistó a Jesucristo cuando fue crucificado. Ahí estuvo hablando con él cara a cara. Después, el nieto de Herodes el Grande fue Herodes, el que encarceló a Pedro y mató a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y después el bisnieto, que también Herodes, fue el que se entrevistó, Herodes Agripa II, se entrevistó con Pablo, cuando le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. 4 Herodes que tuvieron un encuentro con la verdad, tuvieron un encuentro con Jesucristo, en una forma o en otra, tan cerca de Dios y tan lejos de la salvación. Herodes nos enseña algo. Herodes el Grande se dedicó a hacer grandes monumentos arquitectónicos, grandes proezas de negocios, que hasta el día de hoy se pueden ver los vestigios, porque ya nada más son ruinas. El puerto de Cesarea ya no queda nada de lo que hizo Herodes. El Herodión, nada más se dice, ahí estaba el Herodión, y estos son los cimientos, algunas paredes, pero del palacio tan fenomenal, que tenía una torre de 40 metros de alto para poder ver todo desde ahí, ya no existe. Cuando trabajamos nada más para este mundo, cuando nos vamos de esta vida, solo quedan ruinas. Cuando trabajamos para el Rey de Gloria, lo que nos queda es la patria celestial y ver cómo la obra que hacemos se va fructificando. Después seguimos los magos de Oriente. Con los magos de Oriente nos dice la palabra que estábamos viendo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, la tradición ha dicho que son reyes magos. No, no son reyes, son magos. Magos se le llamaba a los científicos de la época. Entonces, volviendo a eso, dice, vinieron magos de Oriente. Siempre decimos, ¿de dónde vendrían? ¿Cómo supieron? ¿Y estos quién les avisó? Está muy sencillo. Si nos regresamos 600 años atrás del nacimiento de Jesús, nos encontramos con que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí estuvo, ¿se acuerdan de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego? Cómo estaban en Babilonia y cómo fueron pasando de mano en mano de Babilonia a Ciro, a Darío y todos ellos. Mientras estaban ahí, resulta que la mentalidad del Antiguo Testamento es que era un Dios local. Jehová era el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén. Pero si te ibas a Egipto, ahí había otro Dios. Si te ibas a Babilonia, había otro Dios. Tan es así que cuando le dicen a Daniel, por eso Daniel abría las ventanas y siempre oraba viendo hacia Jerusalén. Y siempre cuando leemos los salmos y leemos a todos los grandes siervos de Dios, dice, no me quites de mi tierra. Ellos sentían que Jehová era para su tierra. ¿Se acuerdan cuando el leproso va a ver al profeta y lo sana? Dice, ve, métete al
al Jordán y lo sana. Y después le dice, oye, déjame llevar tierra de este lugar para llevármela, ponerla y sobre ella pararme y alabar a Jehová de los ejércitos, que fue el que me sanó. Esa era su concepción. Entonces, cuando están en el cautiverio, cuando están en Babilonia, los babilonios empiezan a conocerlos, empiezan a escucharlos, les empieza a caer muy bien cómo son. Y les decían, oye, cántame esos salmos, cántame los salmos, por favor, platícame. Y los judíos que se habían ido en cautividad decían, ¿cómo voy yo a hablar, a cantar de Dios estando yo fuera de esa tierra? Yo tengo que regresar. Y fíjense lo que dice el Salmo 137, que se llama Lamento de los cautivos en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilonios, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegremente diciendo, contadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Mientras estuvieron en Babilonia, el pueblo judío conquistó el corazón de los babilonios. Y los babilonios siempre fueron muy estudiosos. Entonces, los reyes, los magos de Oriente, eran babilonios. O como diríamos hoy, venían de Irak. De ahí bajaron. Y ahora, otra situación. Cuando dice que llegan, la Biblia no dice que sean 3, ni que uno fuera morenazo y anduviera cargando las maletas de los otros 2. Lo único que sí es un hecho es que fueron 3 regalos y que cuando llegaron era una multitud, no nomás eran 3. ¿Saben lo que es gente adinerada, científicos, gente de poder? Es decir, vamos a buscar al rey de los judíos porque las escrituras lo dicen. Ellos leían, sobre todo el Deuteronomio, leían a los profetas. Lo que es más, en Babilonia estuvieron los profetas, estuvieron hablando, los conocieron físicamente. A Jeremías lo conocieron. Entonces, al ver todo eso, dice, queremos ir. Se fueron con toda una comitiva, porque en Lucas nos dice que cuando llegaron y vieron a Herodes, le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dice, y Herodes se perturbó y todo Jerusalén con él. ¿Por 3 visitantes se van a conmocionar? No, vieron llegar una multitud a Jerusalén, vieron a llegar carruajes, caballos, sirvientes, muchísima gente. Dijeron, ¿y estos quiénes son? Y obviamente veían, estos vienen del norte, estos son persas, son babilonios, son algo de esos raros son. Y cuando llegan con Herodes, dicen, ¿dónde está el rey? Herodes, por ser el rey, tenía mucho acceso a que le buscaran partes de la Torá, partes del Pentateuco y partes de los profetas. Él por ley debería de leerlo, porque la ley decía que diario el rey debería no nada más de leerlo, sino de escribir la ley. Tenía que estar todos los días copiando una parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros, estarla copiando. Pero aquí él ya no lo hacía, pero siempre preguntaba. Entonces cuando dijo, oye, ¿por qué me están diciendo estos que vienen buscando al rey de los judíos si yo soy el rey de los judíos? Yo tengo organizado todo. ¿Por qué me vienen a decir? Y le empezaron a llevar a Herodes todas las evidencias de que era. E incluso le empezaron a llevar la evidencia que viene en el profeta Abdías, en donde habla específicamente de la visión de Abdías con respecto a esto. Y dice en Abdías, es un solo capítulo, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón
en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Déjenme puntualizar. Herodes el Grande era paranoico. Él creía que todo el mundo lo quería matar. Tan es así que mató a su esposa que tanto amaba y mató a 2 de sus hijos porque creyó que lo querían derrocar. Era un loco, literalmente. Muy hábil para los negocios, pero era un loco. Y era tan paranoico que para construir el Herodión actual, el Herodión está en un cerro, después llegan a su casa, googleen Herodión en Jerusalén y van a ver el cerro y las ruinas de lo que fue el Herodión. Eso era plano. Él mandó construir, que trajeran tierra y que formaran esa montaña para poder construir el Herodión encima y poder estar viendo desde arriba quién podía atacarlo. Y cabe señalar, cuando el Señor Jesucristo dice, el que tuviere fe como un grano de mostaza, le puede decir a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuántos de ustedes han estado enfrente al popo y no se mueve ni un centímetro? ¿Saben por qué? Porque no se refiere a eso. A lo que se refiere, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podíamos hacer cosas tan grandes y tan trascendentes que todo el mundo se enterara, como Herodes el Grande, que movió y puso un cerro en otro lugar. Y lo hizo. Simplemente empezó a acumular y a apisonar tierra. Ese era Herodes el Grande, totalmente paranoico. Y entonces cuando le dicen, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, porque estaba muy en alto, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Porque la injuria a tu hermano Jacob. Él sabía que él descendía de Esaú, que su padre original era Esaú. Dice, tú, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que se quedaban en el día de angustia. Cuando estuvieron saliendo de Jerusalén, de Egipto, el pueblo de Israel, era común que los pueblos, tanto los edomitas como los moabitas, los atacaban, pero desde atrás. Los que se iban rezagando porque eran gente adulta, porque eran niños, los más débiles, a ellos mataban. No se iban con los de enfrente, que eran los jóvenes y guerreros, iban con los de atrás, y eso el Señor no se los perdonó. Y dice el versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Él sabe que él no es casa de Jacob. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Él sabía que ese rey que decían que estaban haciendo se iba a levantar para juzgarlo a él directamente. Y el reino será de Jehová. Cuando empieza a investigar, porque era muy listo, paranoico pero muy listo, investíguenme dónde tiene que nacer ese famoso rey. Se van los escribas y regresan en Betlem. Y desde donde estaba él, en esa altura del Herodión, se puede ver Betel. En esa ranchería. Ahí van a ser. ¿Cómo ahí? Porque es el lugar de donde nació su origen, que es el rey David. Oye, ¿y qué más? Y esto que dicen estos sabios de Oriente, que una estrella, ¿qué es eso de la estrella? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde salió la estrella? Dejen contarles otra historia. Hoy es el domingo de las historias. Resulta que cuando va el pueblo de Israel, sale de Egipto, y van en el desierto, recuerden, horda de esclavos. ¿Ustedes alguna vez han sacado a pasear a varios gatos? ¿Nunca se han imaginado cómo pasear varios gatos? Bueno, pues imagínenselo, así era el pueblo de Israel. Cada quien quería agarrar por su lado.
Resulta que van caminando y los ven un rey, que era, ese rey los ve pasar y dice, no me conviene. Y estos, ya oí lo del Mar Rojo, ya oí lo de las plagas, lo del agua en la peña, que les está lloviendo pan y carne. No, yo tengo miedo. Ya sé, voy a alquilar un profeta. Pues ¿de dónde lo agarro? En Babilonia. Porque de allá habían dejado mucho la cultura. Entonces este rey de Moab va y contrata a Balaam, un profeta. Y la Biblia lo reconoce como profeta de Dios. Un tranza, pero profeta de Dios. Llega con el rey y le dice el rey, oye, necesito que me hagas una balona. Sí, ¿cómo no? ¿Qué quieres, rey? Maldíceme a estos que van pasando por aquí. ¿Cómo que te los maldigas? Si es el pueblo de Dios, sí, dices que les tengo miedo. Maldícemelos. Dijo, pues déjame ver, ¿cuánto me pagas? Pues te pago tanto. Bueno, déjame preguntarle a Dios. Va con Dios y Dios le dice, ¿qué estás loco? Es mi pueblo. Llega y le dice, ¿qué crees, rey? No se pudo. Dice el patrón que no. Dice, ok, te pago el doble. Déjame ver si lo convenzo. Y ahí va. El Señor le dice, otra y te cae un rayo. Regresa. Pues dice que no. Dice, ok, triple. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Viene la lana, se va, se para, y cuando empieza a profetizar, nada más bendición tras bendición tras bendición. Y le dice el rey, oye, yo te pagué para que los maldijeras. No, pues es que nada más me salieron bendiciones. Cualquier similitud con el mundo actual es mera coincidencia. Pero de ahí, de ese evento, surge una profecía que está en Números 24. La profecía, Números 24:17, que es parte de la profecía que Balaam dio al pueblo de Israel, y dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab, o sea, del rey que lo estaba contratando, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, hablando de Herodes. Será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y quedó esa profecía. Entonces los babilonios, cuando empiezan a estudiar las profecías, se encuentran y de aquí sacan la profecía de la estrella. En ninguna otra parte viene. Nada más aquí se la enseñan a Herodes y ve cuando él, como Edom, está involucrado en el asunto. Dijo, no, definitivamente, este rey que están haciendo me viene a destronar, me viene a hacer añicos. Pero él lo estaba pensando económicamente. Él estaba pensando, y el puerto que construí, y el Herodión, había un hipódromo, incluso construyó un gran hipódromo. Era una evolución económica en la zona impresionante. Muchísimas gentes se hicieron millonarias con Herodes en el poder. Por eso él tenía miedo de que se levantara, y por eso mandó hacer una matanza terrible en Betlem. No fueron cientos de niños, no sufran. Han de haber sido 10, 12, 15 niños, pero él quería erradicar totalmente la posibilidad de que ese rey de los judíos se levantara y le quitara el poder. Y ahora, hay cosas que también aprendemos de este relato. La palabra nos habla que María de repente se encontró embarazada. Fue tal su conmoción que un ángel se le apareció y le explicó lo que sucedía. Fue y se lo contó a José. Y José le dijo, sí, sí, el ángel, ¿verdad? Ok. El Espíritu Santo, no, sí, te creo. Tan no le creyó que dijo en la noche, la quiero tanto que mejor me desaparezco, mejor me voy.
Y por eso se le apareció un ángel a José que dice, ¿a dónde vas? En verdad es. Pero imagínense, pueblo chico, infierno grande. Ya los dos están completamente convencidos, no hay cabe duda. Pero entonces empiezan a moverse. Todo el mundo sabía que no eran casados porque la boda era un evento demasiado notorio. Y de repente está embarazada. Y cuando le preguntan, ella dice, no, es que es del Espíritu Santo. Es difícil, es muy difícil. Y a pesar de eso, él se levantó como el Mesías esperado. Y hay escenas en la Biblia en donde mujeres que fueron muy oprimidas, porque si a Jesús le decían eso, ¿qué tanto no le dirían a María? ¿Qué tanto no aguantó José? Que le dijeran, oye José, ¿y ya viste que Jesús no se parece a ti? Los demás sí, pero Jesús no. Y tanto bullying bíblico, vamos a llamarlo así, de aquella época. Y ellos aguantaron. Y ahorita recuerdo otra mujer, Ana, que era estéril, más estéril que el desierto de Sahara. Y lloraba por un hijo. El esposo, un hombre de Dios, hombre sabio, temeroso de Dios, era tan bueno que dijo, no te preocupes, me voy a conseguir otra para tener un hijo. Tú ya no te apures, ya lo tengo por acá. Y entonces ya peor berreaba. Señor, ya se fue con otra para tener hijos. Dame hijo. Y le dijo, si me das un hijo, en serio, te lo entrego, Señor. Y van haciendo Samuel. Y dice la palabra que tan pronto el niño Samuel se pudo bastar por sí mismo. ¿Qué edad? No sé si 6, 7, unos dicen que a los 12, otros dicen que a los 8, pero era un niño. Se lo llevó al profeta Elí y se quedó con el profeta Elí, y Samuel fue el último juez en la época de los jueces y fue el que entronó a Saúl y designó de rey al rey David. Pero algo muy significativo, fíjate lo que dice en Lucas 2:40 del Señor Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y fíjate lo que dice de Samuel, el profeta Samuel. Primera de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Prácticamente lo mismo. ¿Y qué coinciden estos dos, el Señor Jesucristo y el profeta Samuel? En sus madres, que ambas tuvieron sufrimientos. Tan es así que el mismo ángel le dijo a la Virgen María, una espada traspasará tu alma. Y yo quiero que en esta víspera de Navidad, ustedes hemos estudiado todo esto como historia bíblica. Ya saben quién es Herodes, de dónde viene, por qué el odio tan acérrimo con los judíos. Ya saben quiénes fueron los magos de Oriente, que no eran 3, sino eran un chorro que llegaron. Ya saben que era Betlem. Pero lo más importante, tú y yo el día de hoy aquí. ¿Y nosotros qué? Puedes decir, oye Abel, pero ¿y eso a mí qué? Eso es como leer la historia de México, Hernán Cortés, la Malinche y demás. Y bien por ellos. ¿Y yo qué? Pero el nacimiento de Jesús nos da varias enseñanzas. El Señor Jesús vino a nacer en un verdadero chiquero. Y yo casi lo puedo parafrasear. Estaba aclimatándose para vivir en mi corazón. Para que yo no tuviera que esperar tener un corazón real para que Él pudiera venir. Él, con el simple hecho de venir a nacer en un pesebre, me estaba diciendo, Abel, no te preocupes de la porquería de vida que tienes. Yo estoy acostumbrado, pero yo llego, limpio y pongo orden.
Primera enseñanza. La segunda enseñanza nos las da Herodes. Herodes dice, Herodes el Grande, al día de hoy, googleenlo. Herodes el Grande. Van a ver todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Vamos a ver los vestigios del Herodión. Lo que era algo magnificente. Lo que es más, del templo de Jerusalén que construyó Herodes, nada más queda un muro. Nada más. Del hipódromo no queda más que parte de la pista. Del puerto artificial no queda nada más que el lugar donde estuvo alguna vez. No quedan más que puros vestigios. Cuando enfocamos nuestra vida en lo material, cuando enfocamos nuestra vida en las cosas de este mundo nada más, créanme, lo que estamos trabajando solamente para ruinas. Estamos trabajando para dejar piedras en el camino. Pero cuando trabajamos para el Rey de Reyes, y no estoy hablando de que te vayas al África de misionero o que te vayas a China a repartir Biblias, no me refiero a eso. Me refiero que todo lo que hagas como doctor, como empleado, como chofer, como ingeniero, como abogado, lo hagas con un solo propósito: alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente empieza a actuar, a trabajar, a vivir, deseando que el Señor nos sonría, el mundo cambia. Soy normal. ¿Soy pecador? Sí. ¿Soy enojón? Sí. ¿Soy ventajoso? Sí. Pero también soy perdonado y redimido por la sangre bendita de Jesucristo. Y cada día quiero agradarle más a Él.